de la Universidad Nacional de Medellín. Trabaja en la empresa Ceiba Software, 10 años trabajando allá, es gerente técnico y pues nos va a dar una charla muy interesante. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. La charla que les vengo a ofrecer se llama La excelencia técnica. Vamos a hablar un poquito sobre, digamos, otras prácticas que generalmente no hemos venido incluyendo dentro del proceso de adopción de metodologías ágiles, ¿cierto? El agilismo lleva aproximadamente unos 15 años y desde hace ese tiempo las empresas que han venido usando ágil pues han venido haciendo diferentes cosas, ¿cierto? Hemos venido haciendo iteraciones, construyendo varios, haciendo Verdant charts y siguiendo algunas ceremonias, ¿cierto? Algunas ceremonias que nos ofrecen partes de trabajo como Scrum. Entonces hacemos las daily meetings, hacemos las reviews, las retrospectivas, pero digamos que esa es como la forma fácil o la parte fácil del agilismo, ¿cierto? Hay otro montón de prácticas que es realmente cambiar la forma como producimos software, ¿cierto? Implementar prácticas que nos ayuden a mejorar la producción real del código y del software que estamos desarrollando. Cuando hacemos todo esto, pues creemos que lo logramos y la verdad es que apenas estamos empezando, ¿cierto? Es un largo camino y hay un montón de prácticas que debemos ir adoptando para mejorar la forma como trabajamos de esta manera. Y básicamente de eso es lo que les quiero hablar, ¿cierto? Está el noveno principio del manifiesto ágil. Manifiesto ágil dice en su noveno principio que la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad, ¿cierto? Entonces, esto se refiere precisamente a ese tipo de prácticas de las que yo les vengo a conversar, en las cuales lo que buscamos es eso, ¿cierto? Mejorar el diseño del software que estamos desarrollando, mejorar el diseño de las aplicaciones que estamos construyendo y buscar la excelencia técnica para buscar que esos marcos de trabajo ágiles funcionen de manera adecuada, ¿sí? Entonces, la primera de las prácticas que les voy a hablar es acerca del código limpio, ¿cierto? Los que tuvieron la oportunidad de estar en los talleres de reparto, de DDD, pues pudieron de pronto aprender un poquito sobre lo que esto significa, ¿cierto? Este señor Henry Napier, en uno de sus blogs que habla de la solución a la deuda técnica, hace una pregunta que dice ¿cómo nos sentimos acerca de la calidad de nuestro código? ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros desarrollamos el código, pues estamos pensando en la funcionalidad que queremos construir y estamos, digamos, como nosotros somos quienes escribimos el código, nos sentimos orgullosos de lo que escribimos, ¿cierto? Generalmente nos pasa lo que le pasa al gatito, ¿cierto? Nos miramos al espejo y vemos una cosa muy bonita, ¿cierto? Entonces nos sentimos bien con lo que producimos porque finalmente es un código que funciona y que hace lo que estamos pensando que debe hacer, ¿cierto? Normalmente cuando doy esta charla lo que les pregunto a las personas que desarrollan conmigo o a las personas a las que les imparto la charla que quiénes se sienten de esa forma con su código, ¿cierto? Y muchas personas pues levantan la mano y dicen, no, yo me siento orgulloso de que el código que produje es un código bueno, es un código limpio, ¿cierto? Pero entonces la pregunta la podemos cambiar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado al código de un compañero o al código de otro programador y qué pensamos acerca de ese código? ¿Cierto? Generalmente lo que vemos es que empezamos a echar palabras porque es un código que tiene oportunidades de mejora, que no lo entendemos, que no sabemos por qué el compañero hizo ciertos nombramientos o ciertos hitos de cierta manera, ¿cierto? Entonces, pues nosotros somos los únicos que producimos el código, ¿cierto? Somos un equipo y somos las mismas personas que estamos desarrollando ese código. Entonces, de la misma forma como nosotros vemos el código de nuestro compañero, pues nuestros compañeros ven o identifican esas mismas falencias en el código nuestro. La realidad es que, pues, no somos realmente como nos vemos en el espejo, ¿cierto? Estamos sobre una pila de código que producimos y que seguramente tiene un montón de oportunidades. Bueno, y eso se debe principalmente a que no sabemos, digamos, cuáles son las características que debería tener ese código. Y como no las sabemos, pues sabemos que no está bien porque vemos el código del compañero y vemos que podría ser diferente, pero no tenemos claridad ni tenemos una convención clara
plática con nuestros compañeros de cómo debería ser ese código, ¿cierto? Entonces hay una definición que hace este señor Henry sobre qué significa código limpio o código simple, ¿cierto? Entonces él dice que hay 4, digamos, claves principales para trabajar código limpio, para saber qué código es limpio. El primero es que pasa todas sus pruebas. Más adelante vamos a hablar un poco sobre pruebas, ¿cierto? Que es otra de las prácticas. Pero entonces lo primero es que el código que yo escribí pues tiene unas pruebas automatizadas y esas pruebas pasan adecuadamente o se ejecutan de manera adecuada. Lo otro es que es claro y es expresivo, ¿cierto? Es consistente. Ayer los que tuvieron la oportunidad de estar en el taller de reparto, yo les decía, una forma de identificar que hay una oportunidad de mejorar el código es que el código debería ser como una receta, que uno pueda leer, debe ser demasiado expresivo y que, digamos, cada invocación a método diga claramente a qué responsabilidad tiene. Bueno, la tercera clave es que no haya código duplicado. También lo hablábamos ayer, digamos que no sé quién fue la persona que se inventó pues, el tema del control C, control V, pero nos hizo un gran daño a los desarrolladores, ¿cierto? Generalmente lo que cuando necesitamos meter una nueva funcionalidad, vemos que hay otra funcionalidad que se parece mucho y que solamente es cambiarle alguna u otra línea y lo que hacemos es que copiamos, pegamos el código, replicamos muchas líneas de código y cambiamos solamente el comportamiento que queremos que sea diferente, ¿cierto? Pero terminamos con una cantidad de código duplicado. Cuando tenemos código duplicado, pues hay oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces no deberíamos tener esa situación. Lo otro es que el código es el mínimo necesario, digamos la mínima cantidad de métodos, la mínima cantidad de clases, la mínima cantidad de módulos, o sea, tenemos exactamente lo que necesitamos para producir la funcionalidad que queremos obtener. Entonces, estas son 4 reglas que nos dice Henry, digamos que podemos aplicar para saber si el código es limpio y es simple. Desde luego, cuando digamos entramos en conciencia más o menos de lo que deberíamos lograr con nuestro código, es cuando nos damos cuenta de que realmente nos sentimos bien con nuestro código, pero estamos sobre, digamos, un plato de espagueti, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no hacemos código limpio, cierto? ¿Cuáles son las razones? Generalmente cuando le preguntamos a los developers, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el código que tenemos está así, cierto? Entonces salen, digamos, muchas razones. La primera de ellas es el desconocimiento, ¿cierto? Tratamos de atacarlo con ejercicios como este, tratando de entender qué reglas debemos tener en cuenta para que nuestro código sea un código entendible, sea limpio, sea un buen código. Otra de las razones por las cuales no hacemos código limpio es generalmente los desarrolladores dicen que tenemos mucha presión de tiempo, ¿cierto? Entonces hay presión del cliente, el cliente necesita las funcionalidades para allá, y bajo esa presión pues no tengo tiempo de prestar atención a todas esas características. Lo que trato de hacer es desarrollar la mayor cantidad de funcionalidad posible en el menor tiempo, ¿cierto? Y descuido, digamos, esas calidades y las características del código. Cuando hablamos sobre la presión que nos ejerce el cliente a los desarrolladores respecto del tiempo en el que entregamos las funcionalidades, pues asumimos que el cliente necesita esas funcionalidades y no le importa la forma en que nosotros escribamos ese código, ¿cierto? Lo que necesita es específicamente que funcione sin importar cómo está por dentro. La verdad es que eso no es así, ¿sí? Este señor James Lee en un blog hace una demostración por reducción al absurdo en la que dice por qué realmente a las personas de negocios sí les importa que nosotros hagamos código limpio, ¿cierto? Entonces, lo que la demostración que este señor hace es que parte del supuesto de que no les importa, ¿cierto? Que es lo que, digamos, nosotros asumimos cuando tenemos esa presión de entregar funcionalidades a tiempo o en corto tiempo, ¿cierto? Cuando tenemos esa presión, nosotros asumimos que al cliente no le importa que nosotros escribamos el código de cualquier manera, que hagamos replicación de líneas de código, que acordemos todo eso en una clase, con tal de que eso funcione, estamos tranquilos de que el cliente va a estar satisfecho porque a él solamente le importa que le entreguemos la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que los clientes necesitan las funcionalidades y las requieren rápido, ¿cierto? Entonces ellos están pasando más funcionalidades o requerimientos a los desarrolladores pidiéndoles que, digamos, codifiquen y que hagan esas nuevas funcionalidades que las necesitan pues con premura de tiempo. Y lo que pasa es que empiezan a presionar a los desarrolladores para que le entreguen esa funcionalidad. Bueno, esta funcionalidad
funcionalidad cuándo está, cuándo puedo ver esta funcionalidad ya bien ejecutada, ¿cierto? Entonces esa presión es la que hace que nosotros desarrollemos y que hagamos un desarrollo con un código digamos que no es el adecuado, porque pensamos que a él solamente le interesa esa funcionalidad y entregarle rápido, ¿cierto? Sin importar pues, cuál sea la calidad de ese código. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el código se empieza a deteriorar y terminamos con este señor sobre una pila de basura. Pero ¿qué pasa? El negocio nunca se para, ¿cierto? Los clientes van a seguir necesitando nuevas funcionalidades, modificar ese código existente o incluir nuevas características y capacidades al software. Entonces, como el código está bastante desastroso, estamos sobre esa pila de código así sin calidad, el tiempo de desarrollo crece, ¿cierto? Cuando el cliente vuelve a nosotros y nos dice, bueno, necesito esta nueva funcionalidad, necesito esta modificación, nosotros ya cuando analizamos, bueno, pero es que entonces para mí incluir esa nueva modificación en ese desastre de código que tengo me va a demorar no una semana, sino 2 semanas, ¿cierto? Entonces el tiempo de desarrollo empieza a crecer. Y eso significa que si el cliente tiene esas preguntas de tiempo, pues necesitaría de código limpio para que ese tiempo de desarrollo no fuera más amplio, sino que fuera más corto. Entonces, dado que si existe esa necesidad, podemos concluir que al cliente sí le importaría tener código limpio, ¿cierto? No es que no le importe, es que nosotros asumimos que a él no le importa porque él nos está presionando por obtener esa funcionalidad. Entonces, con esta demostración, pues digamos, concluimos que es importante que trabajemos de esta manera, ¿cierto? Este es digamos, la primera de las prácticas que debemos empezar a practicar y a ejercer para que los proyectos ágiles sean exitosos. ¿Sí? Otra práctica que tenemos es el tema de pruebas automatizadas, ¿cierto? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tan tranquilos nos sentimos cuando tenemos que hacer una entrega de software, ¿cierto? En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando tienen que entregar una práctica de desarrollo a un profesor, bueno, pues se llegó el día de entregar y ustedes hacen modificaciones en el último minuto. ¿Cómo se sienten en ese minuto para entregar esa práctica, ¿cierto? Hay estrés, ¿cierto? Básicamente, ese estrés se deriva de la incertidumbre con la cual ustedes están entregando ese producto, ¿cierto? Hay temor porque ustedes no tienen claridad de los últimos ajustes que hicieron sobre el producto, qué impacto tuvieron sobre la funcionalidad. Lo mismo pasa cuando nosotros en la industria desarrollamos software y digamos no tenemos unas pruebas automatizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos los últimos cambios sobre la funcionalidad, hacemos los últimos desarrollos al producto, pero no sabemos eso qué tanto puede haber afectado al resto del producto. Y generalmente eso lo que hace es que haya demasiado estrés al momento de entregar la producción. ¿Sí? Hace que se incremente, por ejemplo, el soporte después de la instalación en producción. Entonces, una vez entregamos, empiezan a surgir bugs. ¿Y por qué son esos bugs? Porque, digamos, no tuvimos en cuenta cuál fue la afectación sobre todo el producto de las nuevas capacidades que le estamos dando al software. Entonces, ¿cuál sería la solución? Implementar prácticas como automatización de pruebas. ¿Qué ventajas tiene que hagamos pruebas automatizadas? Que nada como este, ¿cierto? Que hagamos entregas continuas sin estrés. O sea, que cada vez que vayamos a hacer una entrega, nosotros vayamos tranquilos los del cliente, que hagamos una entrega y estamos seguros de que el resto de la funcionalidad, digamos, no sea afectado por las nuevas capacidades que le estamos dando al software. Lo otro es reducir el número de errores o de defectos en producción, ¿cierto? Si yo ya estoy, digamos, consciente y tranquilo de que toda la funcionalidad no está afectada, cuando instale en producción seguramente van a surgir menos errores de los que estamos teniendo hoy en día si no ejecutamos prácticas como esta. Evitar errores futuros, digamos, obtener regresión gratuita. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos automatización, lo que va a pasar es que cada vez que hagamos un cambio sobre el producto, vamos a tener que probar todo el producto para garantizar que ninguna parte del producto está afectada con esa nueva funcionalidad o con ese cambio que estamos incluyendo en el software. ¿Sí? Si tenemos automatización, ¿qué pasará? Ejecutamos todos los escenarios de prueba de manera automatizada y vamos a garantizar que todo el producto está de manera funcionando acorde a lo que pensamos. Y lo otro es que las pruebas sirven, digamos, para entender cómo es el funcionamiento del software y por tanto son como la documentación más vigente que pueda existir sobre el sistema. Cada escenario de prueba indica qué es lo que yo espero como resultado basado en unos inputs o en un estado del sistema dado. Entonces, esa será el comportamiento esperado en todo el momento y será la mejor
digamos, el mejor respaldo de cuál es la forma como está funcionando el software. Bueno, hay otras cosas, que es que en las pruebas automatizadas hay diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? Hay pruebas de integración, hay pruebas unitarias, hay pruebas funcionales, hay pruebas de carga, ¿sí? Una excusa que sacan muchos los desarrolladores, una pregunta que se hacen muchos los desarrolladores es, bueno, ¿por qué tengo que hacer pruebas unitarias cuando yo tengo pruebas funcionales? Hablamos de pruebas funcionales automatizadas, las pruebas que, digamos, prueban desde el punto de vista del usuario final, la interfaz del software y todo el funcionamiento interno del software, ¿cierto? Entonces, yo interactúo con una interfaz, como si yo fuera el usuario del sistema, ingreso por ejemplo unos datos o estimulo el sistema de cierta manera y obtengo un resultado y valido ese resultado, ¿sí? Es decir, yo tengo una prueba funcional, la pregunta que se hacen los desarrolladores es ¿por qué necesito probar cada uno de los componentes internos con una prueba unitaria, ¿sí? Entonces la razón para eso es la cantidad de pruebas y la complejidad de las pruebas que yo necesitaría hacer para cubrir todo el software, ¿cierto? Este señor James Green también tiene un blog en el cual hace, digamos, un análisis de ese caso. En el lado izquierdo, él está mostrando, por ejemplo, que se tienen 3 objetos y cada objeto puede tener 10 estados diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo, como usuario final, solo interactúo con uno de esos objetos y esos objetos internamente tienen diferentes interacciones, yo tendría que hacer del orden de 1000 test automatizados para probar todos los caminos posibles o todas las interacciones posibles entre esos 3 objetos, ¿cierto? Y en el lado derecho lo que tenemos es, digamos, unos test unitarios, unos test que solamente prueban el comportamiento de cada uno de los objetos, ¿cierto? Entonces, en este caso, tendríamos unos 30 test unitarios que desarrollar. Entonces, si ustedes ven la complejidad de probar todo el sistema, pues va a ser mucho más alta si estamos enfrentando el problema desde test de integración o de test funcional. Entonces, es más económico y hay que hacer menos test cuando estoy trabajando con test unitarios. Sin embargo, es importante también probar la interacción entre esos objetos. Entonces, yo tengo que buscar un equilibrio entre los test unitarios y los test funcionales que quiero desarrollar, ¿sí? Otras ventajas de aplicar prácticas de automatización de pruebas son, por ejemplo, que estas pruebas nos dan mayor precisión, nos ayudan a ahorrar tiempo, ¿cierto? Nos ayudan a ahorrar tiempo porque podemos hacer ejecuciones rápidas y tener retroalimentación rápida de cuál es el estado del software. Nos pueden ayudar a tener mayor cobertura, ¿sí? Si delegamos las pruebas en una persona, pues esa persona, la cobertura sobre el código dependerá de las capacidades de esa persona para probar todas las funcionalidades del sistema, ¿sí? Con las pruebas automáticas podremos saber exactamente qué tanta cobertura tenemos sobre el sistema. Hay algunos escenarios que no podemos hacer de manera, digamos, que no, sin usar automatización. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba simulando una cantidad de usuarios amplia, ¿cierto? 1000 usuarios, 1500 usuarios, hacer eso con las personas sería muy complejo, ¿cierto? Tener 1500 personas para que hagan una ejecución de cierto escenario sobre el producto sería un escenario muy complejo para probar. Mientras que para automatización yo puedo lograr simular las 1000 personas, los 1000 usuarios y simular esa concurrencia, ¿cierto? Entonces nos ayuda también, como en algunos escenarios que son más complejos de probar si no usamos automatización. Otra cosa es que mejora la motivación del equipo. ¿Esto por qué? Pues porque el equipo está más tranquilo, está más contento, no tiene menos estrés cuando está haciendo las entregas. Entonces el equipo se siente más motivado y se siente más tranquilo de que lo que está produciendo es un software con calidad. Ayudan a mejorar el diseño, ayudan a documentar las interfaces del software. Entonces, si yo sé exactamente cómo estoy probando una clase, pues conozco exactamente cuál es su interfaz, qué datos recibe, qué estoy esperando de retorno. Entonces dan mayor claridad y mayor capacidad de entendimiento de ese código y de las responsabilidades que tiene cada uno de los objetos. Además, utilizan el refactor, lo vimos en el taller de ayer. Una de las formas en las que puedo hacer refactor es, digamos, teniendo pruebas unitarias. Teniendo pruebas unitarias, entonces puedo cambiar el código y garantizar que no esté alterando la funcionalidad, ¿sí? Y además tiene un bajo costo. Entonces, digamos, ahí vemos un pool de ventajas para, digamos, esta práctica de automatización. Bueno, tenemos otra práctica que es habla sobre la continuidad, ¿cierto? Que es la atención continua a la excelencia técnica
y al buen diseño mejora la agilidad. Entonces lo que estamos diciendo es que este es un tema que no es un tema puntual, lo hacemos y pasa y ya, sino que lo tenemos que hacer continuamente durante el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tardamos mucho tiempo en integrar los códigos, ¿cierto? A ustedes probablemente les pasa cuando tienen sus trabajos de sus áreas. No los dividimos el trabajo, usted va a crear un móvil y luego el otro, y nos quedamos una semana, 2 semanas, 3 semanas haciendo desarrollo y luego venimos a integrar y que nos encontramos ahí. Que hay dificultades, ¿cierto? Que hay dificultades para poner a correr y a conversar el código del compañero con el del otro. Entonces la idea es que empecemos a hacer continuamente estas actividades, que todo el tiempo estemos revisando y monitoreando el proyecto, que todo el tiempo estemos integrando el código de cada una de las personas que están desarrollando. ¿Sí? Esta práctica la llamamos integración continua y tiene estas ventajas, ¿cierto? Una de las ventajas es que reduce el riesgo, es decir, que como yo continuamente estoy monitoreando el software, estoy haciendo continuamente las integraciones, digamos que el dolor de esas integraciones se reduce. Hay reducción de errores en producción y digamos hay motivación en la corrección de defectos. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar, tengo retroalimentación rápida. Entonces, cuando yo tengo esa retroalimentación temprana, más fácilmente puedo hacer la corrección de los defectos. Entonces, si yo rápidamente sé qué es lo que está fallando, o un cambio puntual que yo acabo de hacer está generando un fallo en el sistema, pues puedo ir más rápido a la solución porque sé exactamente qué es lo que acabo de modificar. Entonces, continuamente hay que estar monitoreando pues, el sistema. De nuevo, ¿por qué no usamos estas prácticas? Que las razones y las excusas siguen siendo similares, ¿cierto? Tenemos presión de tiempo, al cliente no le interesa, digamos que hagamos este tipo de prácticas, pero ya vimos una demostración, por ejemplo, de que al cliente sí le interesa este tipo de temas. Bueno, entonces, digamos, vimos como en agilismo venimos implementando algunas prácticas, pero hay otras prácticas que mejoran la agilidad, que digamos tenemos que empezar a incluir dentro de los sitios y dentro de la forma en que estamos trabajando. ¿Sí? La solución para esto es buscar la excelencia técnica, ¿cierto? O sea, que cada uno de nosotros se haga mejor desarrollador, ¿cierto? Que hagamos software craftsmanship, que tengamos coraje, que tengamos disciplina, hay que estudiar continuamente, hay que revisar estas prácticas y practicar mucho, ¿cierto? Hay que hacer ejercicios que nos ayuden a integrar las prácticas y a ponerlas al servicio de los proyectos reales, ¿cierto? Y buscar la excelencia. Para esto hay que favorecer mucho el trabajo en equipo, ¿cierto? Y digamos, para favorecer el trabajo en equipo, hay que tener en cuenta cuáles son las características que motivan a las personas y a los equipos y cuáles son las características que llevan a que los equipos estén desmotivados. Un equipo motivado seguramente buscará todas estas cosas porque saben el valor y conocen el propio beneficio que van a obtener de esto, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esos motivadores y desmotivadores. ¿Qué motiva a un equipo para que logre enfrentarse con estas prácticas? Digamos, trabajar con transparencia y con confianza. Digamos, somos personas y nos gustan los retos y resolver problemas. Entonces, cuando estamos frente a un problema y sabemos que lo podemos resolver y buscamos soluciones, pues eso nos mantiene motivados. Entonces, nos tenemos que retar entre los mismos equipos, tenemos que poner, digamos, cuáles son las cosas hacia donde queremos llegar y que queremos mejorar. Mucho respeto entre los compañeros, conocer claramente la visión. Ayer hablábamos sobre el trabajo con propósito, ¿cierto? En el panel de anoche nos preguntaban cuáles eran las características principales que buscábamos de un desarrollador. Que tuviera mucha experiencia, o que supiera muchos lenguajes, que tuviera, no sé, ciertas características. Yo respondía, yo creo que lo que más nos interesa es que sea una persona apasionada, ¿cierto? Y dentro del trabajo en equipo, ¿cuáles eran las cosas que llevaban al éxito en el trabajo en equipo? Y lo que hablábamos era que tuvieran una visión clara, ¿cierto? Si todos tenemos una visión clara y un orden claro y sabemos hacia dónde vamos, seguramente el trabajo en equipo se va a favorecer y vamos a mejorar todas estas características. Lo otro es conocer la importancia, ¿cierto? Conocer la importancia de esas prácticas, la importancia de que hagamos las cosas bien, de cómo estamos desarrollando el software. Entonces, si tenemos claridad de todo eso y tenemos una visión clara y un buen trabajo en equipo, seguramente estaremos motivados a llevar a cabo estas prácticas. ¿Qué cosas son desmotivadoras? ¿Qué desmotiva a los equipos? Por ejemplo, que tengamos metas exageradamente ambiciosas, ¿cierto? No, para mañana entonces vamos a hacer
ir paso a paso y hay que poner metas que sean realmente alcanzables. Planeación de no realistas, ¿cierto? El desarrollo se tarda una semana y nosotros sabemos que es un desarrollo amplio y que se va a tardar, no sé, 3 o 4 meses. Si ponemos esas metas que no son realistas en los planes, o esos planes que están demasiado, digamos, irreales, los equipos no van a estar motivados, ¿cierto? Igual, por ejemplo, cuando hay falta de confianza, no, es que estas personas seguramente no van a ser capaces de hacer esto, o no, es que tú no eres capaz de resolver este problema, sino hay la confianza y que las personas tienen las capacidades para lograrlo, los equipos también se van a sentir desmotivados y digamos, no vamos a enfrentar estos temas. Otro factor de desmotivación en los equipos es realizar tareas repetitivas, ¿cierto? Siempre que estamos haciendo la misma tarea una y otra vez, pues eso genera desmotivación. Entonces lo que tratamos de hacer es que las tareas que son repetitivas, pues delegarlas de manera automatizada, tratar de que no tengan que estar dentro del sitio. Y lo otro es, digamos, favorecer el trabajo de mala calidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, no, sí, entrégalo en esa fecha, pero entrégalo con mala calidad, no le prestes atención a la calidad. Ese tipo de cosas también desmotivan a las personas. Si las personas o los equipos de trabajo quieren hacer un trabajo mejor, buscando esa excelencia, buscando otras capacidades, y hay un líder que, digamos, favorece el trabajo de mala calidad, pues los equipos se van a sentir desmotivados, ¿cierto? Les estamos como coartando la posibilidad de que puedan mejorar dentro de su rol. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas prácticas y estos consejos sobre motivación y desmotivación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como conclusión a la charla, tenemos una lista de cosas por hacer para los Scrum Masters, Coach o líderes de proyectos, ¿cierto? Las personas líderes lo que tienen que hacer es tratar de compartir la información con el equipo, ¿cierto? O sea, favorecer la comunicación entre el equipo, brindar la visión al equipo, darle retroalimentación positiva, ¿cierto? Entonces, contarle a las personas qué cosas están haciendo bien para que mejoren y trabajen más sobre esas cosas positivas, favorecer el respeto, confiar en las personas, ¿cierto? Tenemos un equipo y sabemos que con ese equipo vamos a desarrollar cierto tema, entonces debemos confiar en sus capacidades y conocer también, reconocer sus capacidades y saber que ellos lo pueden lograr. Asegurarse de que el equipo conoce las mejores prácticas, ¿cierto? ¿Y cómo nos aseguramos de que ellos conocen las mejores prácticas? Pues brindando espacios en los que ellos puedan aprender sobre esas mejores prácticas, ¿cierto? Favorecer los espacios para que las personas puedan aprender, puedan estudiar. ¿Sí? Ahí está, favorecer, digamos, el aprendizaje de manera continua. Motivar al equipo que el equipo sea un solucionador de problemas, ¿cierto? Entonces, que cuando nos enfrentemos a los retos no nos sintamos frustrados, sino que antes busquemos cuáles son las soluciones, que queremos saber que estamos en capacidades y que busquemos cuáles son las alternativas para resolver cada uno de los retos a los que nos encontramos. Y digamos para los otros roles, como por ejemplo para los developers, ¿cuál sería la lista de cosas por hacer? Lo primero, mejorar siempre, digamos, su arte como codificador, ¿cierto? Buscar la perfección y el mejoramiento continuo en su arte como codificador o como desarrollador. No solamente hacerlo, no solamente estudiar y buscarlo, sino pues ser un experto, ¿cierto? Convertirse en el asesor de la organización, y los developers son los que saben cómo hacer software, ¿cierto? Entonces, que sean las personas que propongan cuáles son las alternativas, que lleven las soluciones y las propuestas de cómo mejorar el código del software que se está desarrollando a los clientes y al equipo de trabajo. Ayudar a las otras personas a aprender, pues enseñarle a los demás, compartir con las personas, buscar los problemas en conjunto, favorecer el estudio del autoaprendizaje. Intentar nuevas prácticas, ¿cierto? Experimentar. También hablábamos mucho esta semana sobre la experimentación. De cómo entonces empezamos a hacer Scrum en el equipo, cómo empezamos a usar PDD en el proyecto. Experimentando, ¿cierto? Hago una iteración, reviso cómo me va, miro qué cosas puedo mejorar, hago retrospectivas, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas las debemos empezar a hacer. Y la última es una práctica que a mí me gusta mucho, que es entrenar, ¿cierto? Entrenar es hacer ejercicios que me ayuden a, digamos, a interiorizar esas prácticas. ¿Sí? Esta semana hicimos varios de ellos. Es importante continuar haciendo ese tipo de ejercicios, o sea, seguir entrenando sobre otros escenarios y luego ir llevando esos escenarios a los proyectos reales.
Ahí quedan pues dos listas de cosas por hacer para los líderes y para los desarrolladores. Y este era básicamente el tema que yo quería compartir con ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta. Sí, es que en la solución pero lo que va a hacer entonces yo quería saber cómo a qué se refiere que usted en la solución nos nombró un software llamado Graph Chip. Entonces yo quiero saber cómo a qué se refiere o qué se trata ese software. Sí, realmente no es un software. A lo que nos referimos ahí es como la práctica de desarrollar el software, que se refiere más como a un arte, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es un proceso constructivo en el que nosotros estamos diseñando esa solución. Entonces lo que buscamos ahí es como perfeccionar esa arte, ¿cierto? Y a eso es lo que llamamos software craftsmanship. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, por supuesto. Digamos que no es que no rinda como debe, sino que los mismos compañeros van notando como algunos compañeros se van creando buen conocimiento o no quieren ejecutar ciertas prácticas, ¿cierto? Pero es un tema que, digamos, dentro del mismo trabajo en equipo, cuando lo estamos haciendo de manera transparente, con confianza, va surgiendo, ¿cierto? Es difícil cuando tú estás en un equipo de trabajo y todo el equipo tiene una visión clara y quiere lograr cierta práctica y se identifican personas que son, yo no sé, reacias o que no han entendido todavía el valor o que no quieren poner en práctica ciertas cosas. Eso, digamos, se empieza a evidenciar. Entonces, por supuesto, pasa en los equipos. Hay diferentes formas, ¿cierto? En el proceso de transformacional nos pasaron muchas cosas. Por ejemplo, nosotros queríamos llevar a que los developers, digamos, entendieran que ellos debían proponer las soluciones, ¿cierto? De que ellos también eran los diseñadores de la solución, de que podían proponer arquitecturas. Hubo muchas personas que fueron reacias a eso, ¿cierto? Que decían, no, es que la responsabilidad mía es codificar, la responsabilidad mía no es definir el diseño o definir la solución. Entonces, parte del proceso de poner a estas personas en esos retos y de enfrentarlos, pues es como experimentar y mostrarles que sí se puede, que sí tienen las capacidades y darles claramente también esa visión. O sea, hacerles entender que ellos están contratados por una razón y qué es lo que se espera de ellos. ¿Cierto? Tener claridad de qué es lo que se espera de las personas es una estrategia bastante positiva para que esas personas se motiven a lograr ese tipo de cosas. ¿Cómo es la repartición del trabajo en grupo? La repartición de trabajo, pues básicamente el mismo grupo se autoorganiza, es decir, ellos deciden, cada persona decide qué trabajo quiere hacer, ¿cierto? Digamos en Seiba usamos mucho el marco de trabajo Scrum. Entonces en este marco de trabajo hay una persona que está encargada como del producto como tal, ¿cierto? Entonces la persona que está encargada del producto tiene, digamos, una pila de requerimientos y esa pila de requerimientos la tiene priorizada. Entonces él sí dice que es lo más prioritario, que es lo que se debería hacer primero, pero una vez el equipo se compromete con un subgrupo de esas funcionalidades o de ese backlog, el grupo define qué personas, él mismo define qué personas van a hacer qué cosas, ¿cierto? Cada persona va a ir con una tarea, con la tarea que se sienta más cómoda o que sepa, pues que quiera desarrollar, y así van avanzando, digamos, en el compromiso que han adquirido con ese product owner sobre el backlog. Entonces, es un trabajo que es, digamos, está delegado en el mismo equipo. Ellos, cada uno de los integrantes del equipo decide qué tarea va a desarrollar dentro del compromiso que adquirió con el producto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias.